Bienvenidos a este espacio de socialización del proyecto de investigación Agresiones mutuas en adolescentes de 12 a 15 años de Contratación Santander. Tuvimos como director de trabajo el doctor José Miguel Mayorga González. Trabajamos en el proyecto Lilia Ester, Diana Patricia, Ruber Alfredo. Para iniciar, nos conseguimos el problema de investigación: el aumento de las agresiones mutuas entre adolescentes de 12 a 15 años en una institución educativa de Contratación Santander. Para ello nos hicimos la siguiente pregunta: ¿cuáles son las representaciones sociales de las agresiones mutuas en adolescentes de 12 a 15 años en una institución educativa del municipio de Contratación Santander? Para ello nos creamos el siguiente objetivo general: comprender las representaciones sociales de las agresiones mutuas en adolescentes entre 12 y 15 años de una institución educativa del municipio de Contratación Santander desde la teoría ecológica y social. Para lograr este objetivo general, tenemos 3 objetivos específicos: elaborar la fundamentación teórica y conceptual desde la búsqueda de referentes actuales frente a la agresión mutua en adolescentes entre 12 y 15 años de edad, estableciendo categorías de análisis en la investigación. Para ello trabajamos las siguientes actividades: búsqueda de referentes, marco referencial y construcción. El siguiente objetivo específico: categorizar las representaciones que llevan a las agresiones mutuas a través de la aplicación de instrumentos de recolección de datos en adolescentes entre 12 y 15 años, respondiendo a la pregunta de investigación. Allí entonces trabajamos la confección del guión, acercamiento a la población y recolección de la información. Terminando allí, analizar las representaciones que llevan de las agresiones mutuas en adolescentes entre 12 y 15 años de edad de una institución educativa del municipio de Contratación Santander, generando respuesta ante la problemática presentada. Las actividades fueron transcripción y codificación. Dentro de nuestro marco conceptual encontramos las siguientes características. La primera característica es agresiones, que según el autor Mazo Roldán, Sandra Milena y Zapata Gómez, Sergio Enrique, editado en el 2015, la agresión alude a aquellas conductas de carácter intencional que pueden ser expresadas de una gran variedad de formas, como son físicas, verbales y sociales, y cuyas consecuencias son negativas para otra persona. Como vemos, la violencia está presente en todos los contextos en el que el ser humano se desarrolla. Continuamos con la siguiente característica, que es intimidar, que según el autor Gómez, el intimidar es forzar a otra persona a hacer algo. Es una experiencia común para muchos niños y adolescentes. Esto quiere decir que los niños y los adolescentes tienen mucha más tendencia a adoptar estas actitudes. También encontramos la característica peleas físicas, que según el UNICEF, la violencia entre pares ocupa un papel dominante en la educación de los jóvenes de todo el mundo y repercute en su aprendizaje y en el bienestar de los estudiantes, tanto de los países ricos como de los países pobres. Asimismo, también encontramos la etapa de la transición, que según Carvajal y Piz, en el 2019, es una etapa de cambios físicos y psicológicos que de forma arbitraria se extiende desde el final de la pubertad hasta que la maduración adulta se completa. ¿Qué quiere decir de forma arbitraria? Que los adolescentes no están preparados para estos tipos de cambios. También encontramos agresividad en adolescentes entre los 2 y los 15 años, que según autor como Zapata Gómez, Sergio Enrique, las agresiones en adolescentes son las disputas y los desacuerdos frecuentes en la vida familiar y social de un adolescente, ya que se encuentra en la incesante búsqueda de su yo interior. Continuamos con el marco teórico y estudiamos a Aurier Bronfenbrenner, 1987, y dice que el ambiente natural es la principal fuente de influencia en la conducta humana. Considera el desarrollo humano como una progresiva acomodación entre un individuo activo y sus entornos inmediatos. El modelo ecológico de Aurier encierra un conjunto de estructuras ambientales en diferentes niveles, dentro de los cuales se desenvuelve el ser humano desde que nace.
nosotros no utilizamos el nivel del individuo, sino utilizamos a partir del microsistema, que es el nivel más interno y se refiere a las actividades, roles y relaciones en los contextos inmediatos del niño. Le sigue el mesosistema, que hace referencia a las relaciones entre microsistemas tales como el hogar, la escuela o el vecindario. En este nivel se mantiene que el desarrollo del niño se facilita mediante las interconexiones entre estos marcos. También tenemos el exosistema, que se refiere a los marcos sociales que no contienen de forma concreta al niño, pero que afectan a sus experiencias en sus marcos inmediatos. Estos pueden ser formales, como el lugar de trabajo de los padres o los servicios de salud de la comunidad, o informales, como la red de relaciones sociales de los padres con los amigos o con la familia más retirada. Le sigue el macrosistema, que se refiere a los marcos culturales o ideológicos que afectan o pueden afectar transversalmente a los sistemas de menor orden. Y por último tenemos el cronosistema, que afecta al infante en cuanto a la época o momento histórico en que se desenvuelve o vive, teniendo en cuenta los avances tecnológicos, los conflictos internos, los externos de cada país, los problemas económicos, las creencias, la moda y las tradiciones. Para concluir, decimos que este modelo ecológico presenta una serie de componentes que son conceptos familiares en otras disciplinas. La novedad que aporta es la atención que se presentan las interconexiones ambientales, el micro, el meso, el exo y macrosistema, y el impacto que éstas pueden tener sobre la persona y su desarrollo psicológico. Siguiendo con nuestro marco metodológico, el tipo de estudio que utilizamos para esta investigación de agresiones mutuas fue el método de investigación cualitativa, teniendo en cuenta que se busca comprender un fenómeno de naturaleza social donde la corrección de datos se determinan sin mediación numérica, dando respuesta a preguntas de investigación. El instrumento que empleamos fue la entrevista a fondo, a profundidad. Las etapas en una entrevista son preparación de la entrevista, presentación, intercambio de información y el fin de la entrevista. La población a la cual utilizamos nosotros esta entrevista fue jóvenes de una institución educativa del municipio de Contratación Santander. Y la muestra fueron 29 estudiantes entrevistados del grado 9. En el resumen de análisis de datos, dice que realizamos una entrevista a 29 estudiantes de grado 9 por jóvenes entre 12 y 15 años de edad, en donde cada uno de ellos respondían 19 preguntas sobre las agresiones mutuas. Una vez tabulado, obtuvimos 53 códigos y los agrupamos en 13 familias de la siguiente manera. La familia, crisis emocional y sus códigos: conflictiva, rebeldía, inseguridad. Manifestación de la alineación: violencia verbal, defensa, falta de educación, no se cumplen las normas, falta de acompañamiento. En la percepción de acciones sociales tenemos como códigos la violencia física: actúa sin pensar, impulsividad, instinto. En los riesgos, en la familia de riesgos emocionales encontramos la violencia emocional, rechazados, intimidados, falta de atención. En las interacciones sociales, los códigos que encontramos fueron violencia emocional, rechazados, intimidados, falta de atención. En las interacciones sociales, su geografía, turismo, baja contaminación. En la comunicación social, falta de diálogo, desconocimiento de la verdad, falta de comunicación. En la familia, resolución de problemas, acuerdos, solución de conflictos, evitar problemas. En las expresiones del individuo, crecer como persona, cambios psicológicos, transición, cambios físicos. En la familia de interacciones sociogeográficas, su gente, economía, familia, cultura. En la de tolerancia, en la familia de tolerancia, las diferencias, el respeto por las diferencias y la tolerancia. En autocontrol, control de emociones, evitar consecuencias,
evitar consecuencias mayores. Y en la familia, habilidades sociales, diálogo, más sociables, armonía, sociables, tranquilidad, se cumplen las normas. Y para terminar esta familia de códigos, en el autoconcepto, con sus códigos, valorarse a sí mismo, aceptados, alta autoestima, ser uno mismo. A partir de esto, se logró responder la pregunta de investigación. Entonces veamos cuál es la pregunta que dice: ¿cuáles son las representaciones sociales de las agresiones mutuas en adolescentes de 12 a 15 años de edad en una institución educativa del municipio de Contratación Santander? Una vez realizadas y tabuladas los 29 entrevistas, obtenidos los 53 códigos y agrupados en las 13 familias, llegamos a la conclusión que en los estudiantes se presentan las agresiones mutuas es por falta de diálogo, que es quizá la herramienta más eficaz para combatir las agresiones mutuas adolescentes de la institución del municipio de Contratación Santander. Otros aspectos que se destacaron también en estas entrevistas fueron que se actúa sin pensar, impulsividad, violencia emocional, falta de comunicación, respeto por las diferencias y evitar consecuencias. Dentro de las recomendaciones de investigación y de intervención tenemos: en la investigación se muestra la forma de cómo la agresión mutua se convierte en un comportamiento que acrecienta conductas negativas en los estudiantes. Afectan con esto el desempeño escolar, la calidad de la enseñanza y la contribución a la creación de un ambiente hostil en las aulas de clase, que en ocasiones provoca altos niveles de ansiedad, ausentismo, insatisfacción, entre otros. Otro tenemos: los adolescentes se vuelven más independientes y volubles, quedando fuera del control físico de los adultos. Es así que los adolescentes fijan su comportamiento por la toma de sus propias decisiones y comienzan a adquirir comportamientos de riesgo, como son el consumo del alcohol, la droga, el robo, entre otros. Una tercera recomendación: así como también dentro de esta etapa el adolescente va construyendo su propia identidad y se va proyectando hacia sus semejantes, de esta manera van viendo a los adultos de forma diferente, esperando que se les dé un trato igualitario y no sentirse subordinados. Terminando, por lo anterior, se hace necesario que la fusión entre escuela y familia para potenciar el desarrollo del menor, ya que si el niño en casa se le enseña el respeto a sus semejantes y en la escuela se refuerza este valor, se potencializará su comportamiento en él. Encontramos también las referencias, algunas de ellas por las cuales nos reforzamos para dicho proyecto. Culminamos nuestro espacio de socialización con la siguiente frase: la educación es la vacuna contra la violencia, del autor Edward James Olmos. Recordamos que al interior de los hogares es donde los niños aprenden sobre los valores como es el respeto, la tolerancia, el diálogo, y que son estos valores los que les va a permitir establecer relaciones interpersonales positivas y los hará crecer socialmente.